corrientes en los litigios internos, y es la cosa más normal del mundo, insultar a la otra parte de la manera más elaborada, y hacerlo cada 2 o 3 páginas, pero es una cosa que cae muy mal en un tribunal arbitral, y es bueno tener en cuenta que ese tipo de actitudes no favorecen. Otra forma, y es muy importante, de perder credibilidad es utilizar argumentos frívolos, o medias verdades, o trucos, o afirmaciones sin base en las normas aplicables o en la prueba. Esto también es muy común. Hay una tendencia que es muy común entre los abogados latinoamericanos a utilizar lo que en Estados Unidos se llama el kitchen sink approach. El kitchen sink significa que uno le agrega todo, es decir, todos los argumentos, los buenos, los regulares, los malos, los justificados, los no justificados, todo va ahí, en la teoría de que uno nunca sabe qué es lo que va a persuadir al tribunal. El problema de este tipo de enfoque es que los argumentos malos tienden a devaluar a los argumentos buenos. Es como la moneda mala que devalúa también a la moneda buena. Y los abogados más experimentados en materia de arbitrajes internacionales reconocen que hay que hacer un filtro previo a la presentación de argumentos y asegurarse de que los argumentos malos no llegan a la presentación. Una de las experiencias que tuve al empezar a trabajar en Covington & Burling fue precisamente con uno de mis mentores, un gran abogado internacionalista, Bryce Claggett, que me empezó a destruir un argumento tras otro, hasta que me hizo ver que es una mala idea insistir en argumentos que no son buenos. Otra forma de perder credibilidad es el abuso de la ambivalencia. Hay muchos abogados que tienden a navegar entre dos aguas y afirman una cosa y afirman otra cosa que es contradictoria, y se mantienen en un nivel de ambigüedad y tratan de mantener esa ambigüedad lo más posible en el proceso, y tal vez tomar una decisión hacia el final del proceso si es posible. Bueno, eso es algo que destruye la credibilidad del abogado. El abogado tiene que tener una posición firme, una posición clara, no ambigua, y la falta de commitment por parte de un abogado es un gran obstáculo a la credibilidad. Aparte de credibilidad, otro obstáculo que puede presentarse a esta inmediatez entre la presentación de un abogado es el ego del abogado. Hay quienes... he visto un abogado muy experimentado destruir su propio caso, poniendo en primer plano a sí mismo. It's all about me, en lugar de relegar el argumento a un segundo plano. Este abogado es tan inteligente, es una persona tan prestigiosa, que no deja no deja pasar ocasión de hacer ver al tribunal y a la otra parte cuán inteligente es. Entonces el ejercicio de abogacía, el ejercicio de abogar, es para esta persona una forma de demostrar a la otra parte, al tribunal y al mundo entero, cuán inteligente, cuán vivo, clever es. Y eso distrae al tribunal de la sustancia del argumento, que es
que es lo importante. El problema es que esas demostraciones de cleverness, no hay un término que recuerde en castellano que tenga una... Viveza. Es viveza, pero es un poco más que viveza. Sí. Ese deseo de demostrar cleverness antes que otra cosa es un gran obstáculo a una presentación eficaz desde el punto de vista de la persuasión. Vanidad, ¿no es eso? Es parte de vanidad, pero hay muchos de nosotros tenemos un ego y es difícil sobreponerse y pasarlo a segundo plano y tratar el argumento y no la propia personalidad. Segunda parte, el árbitro. Segundo elemento de esta relación de persuasión. La diferencia fundamental entre el arbitraje internacional y el litigio interno es el hecho de que hay árbitros, no jueces. Y los árbitros, me refiero al arbitraje internacional. Los árbitros normalmente pertenecen a tradiciones culturales y jurídicas diferentes, entre sí y diferentes del abogado que hace la presentación. Eso es probablemente la característica más importante, más saliente del arbitraje internacional y lo que los estudiantes que entran en el campo tienen que tener en cuenta primero que nada. Por ese motivo es que el abogado tiene que adoptar en un arbitraje internacional una actitud internacionalista. Es una actitud multicultural. El término multicultural ha sido gravemente abusado, pero y prefiero no usarlo, pero es en el buen sentido del término, en el sentido correcto del término. Uno tiene que estar abierto a las culturas de los miembros del tribunal. Esto es muy difícil para algunas culturas. Para los abogados americanos es muy difícil. Me refiero a norteamericanos, es muy difícil. Porque la cultura norteamericana es una cultura de tipo dominante y hay pocos abogados americanos que tienen una actitud abierta a otras culturas. De modo que este es un punto que yo tengo que enfatizar en las presentaciones que hago a mis colegas jóvenes. Me parece que es menos un problema para culturas como la Argentina, que por tradición están más abiertas a influencias externas, especialmente europeas. De modo que, pero es un punto importante que cuando uno tiene un arbitraje internacional tiene que hacer una investigación acerca de cada uno de los árbitros. Cuál es la formación que tienen, dónde han estudiado sus estudios de posgrado, cuál es qué es lo que han escrito. Uno tiene que determinar cuál es la formación, la cultura jurídica de cada uno de los árbitros y adaptar los argumentos a esas culturas. ¿En qué forma uno tiene que adaptar esto? Bueno, las consecuencias de lo que digo son simples. Uno tiene que evitar expresiones localistas. El abogado norteamericano, por ejemplo, que sale de la facultad, tiene 2 docenas de expresiones jurídicas, de muletillas forenses, que las usan en toda ocasión. Y es una repetición constante de las mismas muletillas. Pero si uno no tiene formación en Estados Unidos, esas muletillas no las entiende. Uno no puede pretender que un juez francés, por ejemplo, o un juez egipcio, un árbitro egipcio, conozca esas expresiones y pueda entender a qué se refiere el abogado americano. De modo que las fórmulas forenses típicas del país de origen es importante dejarlas de lado
tomar un vocabulario más neutro, un vocabulario más internacional en la medida de lo posible, siempre dentro del lenguaje del arbitraje. Expresiones que dependen de una cultura particular. Por ejemplo, es muy típico en un litigio en Estados Unidos utilizar metáforas traídas del fútbol americano, por ejemplo. Pero ¿quién entiende metáforas traídas del fútbol americano? No, a menos que conozca el deporte. De modo que, a menos que uno esté seguro de que la tradición cultural o jurídica es compartida por el tribunal, es aconsejable adoptar una expresión más neutra. En el caso de expresiones latinas, por ejemplo, eso es una cierta excepción, porque aun cuando el latín está cada vez menos difundido en la educación de las generaciones jóvenes, sin embargo se ha mantenido bastante en arbitraje internacional porque permite expresiones cortas, expresiones económicas y que tienen, por supuesto, un bagaje de evocaciones a las fuentes clásicas. De modo que todavía eso es bastante común en arbitrajes internacionales. De modo que eso lo mencionaría como excepción. Otro elemento que hay que tener en cuenta dentro de del elemento tribunal es que el tribunal tiene así como el abogado tiene un depósito inicial de credibilidad, el tribunal tiene una dosis fija de paciencia. Y la paciencia es un bien escaso y el tiempo del árbitro es también un bien escaso. Y muchos abogados se olvidan de eso y hacen presentaciones que son mucho más largas, mucho más complejas, mucho más repetitivas que lo que es necesario. Y ya voy a volver a esta cuestión de la repetición en cuando me refiera a los argumentos, a la forma de los argumentos. Pero hay un elemento que es parte del árbitro, y esa parte del árbitro es que el árbitro tiene una atención limitada por otras cosas que tenga que hacer o simplemente porque el día tiene 8 horas de trabajo, pues es el horario que tienen los traductores y no se extiende más de eso. Y uno tiene que tener respeto por la limitada concentración del tribunal. Otro elemento es el respeto a la función primordial del tribunal, que es decidir el caso. Esto es importante porque eso tiene mucho que ver con lo que decía antes de abogados que adoptan posiciones ambiguas o no se deciden por una posición u otra. Es un grave error para una parte adoptar una posición ambigua. No hay nada que a un tribunal le moleste más que la ambigüedad de las posiciones de las partes. ¿Por qué? Porque el tribunal tiene que resolver el caso al final. Y parte de la resolución del caso, de la parte importante de la resolución del caso, es cuál es la posición de cada una de las partes. Y hay veces, hay casos que son muy frustrantes, en donde una parte argumenta una otra y otra parte argumenta otra, y son dos barcos que se pasan en la noche sin confrontar uno al otro, y resulta muy difícil determinar cuáles son las posiciones de las partes. En otras palabras, los tribunales odian la incertidumbre